¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis García y les voy a leer relatos y experiencias cercanas a la muerte. De repente me vi arrojada a la oscuridad del espacio. Podía percibir a lo lejos nebulosas y otras estructuras cósmicas. No podía recordar de dónde había venido, quién había sido o cuál era mi identidad terrenal. Sentí un inmenso alivio rayando en una sensación de lujo. No puedo exagerar la dicha que sentí en ese lugar. Se me acercó un ser incorpóreo que se comunicó conmigo sobre mi situación. Este ser no tenía ninguna forma que yo pudiera reconocer. Mi capacidad para percibirlo era más emocional que visual. Ocupaba toda la extensión de la realidad. Tuve la sensación de que era una amalgama del todo. Me dio un suave ultimátum. Estaba en el umbral de la vida y tenía que decidir si estaba lista para terminar. Me explicaron lo raro que era para mí tener esta opción. La mayoría de las personas son empujadas a este espacio con tanta fuerza que no tienen la opción de seguir viviendo. Me pidieron que lo considerara detenidamente, así que pregunté sobre mis opciones. Revelaron el sistema del ciclo de la encarnación. Permanecemos en éxtasis como seres inmortales, incorpóreos, fuera de la animación cuando no estamos vivos. Aunque se nos distingue como espíritus, el sentimiento abrumador era de continuidad entre nosotros. Todos estaremos energéticamente entrelazados en esencialmente un gran nosotros. La entidad que se comunica conmigo describió cómo se nos da un turno en la animación. Cada uno de nosotros se coloca en espera de la animación dependiendo de nuestra duración de éxtasis y las cualidades del tiempo empleado en nuestras animaciones anteriores. Si hubiéramos estado en éxtasis por un tiempo y nos hubiéramos esforzado por hacer que nuestras vidas anteriores fueran significativas, seríamos más dignos de ser reanimados. El poder mayor indica que los espíritus cuyas acciones en sus vidas anteriores habían sido tan atroces, tan llenas de maldad y destrucción, estaban colocados muy lejos. Efectivamente, fueron suspendidos de la reencarnación durante mucho tiempo para reflexionar sobre su participación en el ciclo. Me pregunté qué pasaría si elegía quedarme en este lugar y no regresar a mi cuerpo. Todavía no podía recordar quién había sido en la Tierra. El ser me dijo que era bienvenida a hacer eso, pero que me colocarían al final de la fila, por así decirlo. No tendría otra oportunidad en la vida durante mucho tiempo. Me preguntaba si tenía que regresar como la persona que había sido o si podía regresar como otra persona. El ser me informó que no se nos da una opción con respecto a la identidad material que habitamos. Cuando una nueva conciencia comienza en una nueva persona, un espíritu se casa con ese cuerpo. Como espíritus, solo tenemos la opción de casarnos no con quien estamos casados. Aquellos que renuncian a la decisión regresan al final de la fila. Como tal, mi persona aún no estaba muerta y todavía tenía la oportunidad de ser devuelta y casarme con ese cuerpo nuevamente. Pregunté sobre este sistema. Hice muchas preguntas como ¿por qué era tan importante la animación? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Por qué no nos quedamos todos en este espacio tranquilo y dichoso todo el tiempo? ¿Cuál era el sentido de la violencia en la vida? El ser me mostró que la vida era importante porque así es como se desarrollan las historias. Demostramos puntos en el universo de intenso calor. Me di cuenta de que estaban indicando planetas que irradiaban calor intenso de una manera que no puedo describirlo por completo. Era magnético, lleno de música y voces, y se sentía cálido hasta la médula. Vi muchos planetas, muy distantes entre sí, y cada uno con distintas formas de ser. Inmediatamente entendí que definitivamente había extraterrestres en todo el universo. También reconocí a muchos otros espíritus vagando por estos planetas con absorción en atención a los seres y sus actividades. La división del espacio-tiempo entre nosotros aseguraba que no pudiéramos percibirlos y que nosotros no pudiéramos interferir con ellos. Solo podíamos responder a una emoción intensa con la nuestra. No se nos permite hablar directamente con los seres que vivían en ese momento. La música era el lenguaje por el cual nos comunicábamos. El ser me dijo que estos eran los lugares que nos sostenían a lo largo de todo el universo. Nosotros, como espíritu, nos calentamos en estos fuegos
Sin ellos dormiríamos demasiado tiempo y nunca nos esforzaríamos ni lucharíamos por lograr algo más. Vivir consistía en interactuar con los demás y descubrir verdades indelebles sobre nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene un turno para luchar y esforzarse, alimentándonos unos a otros, y al hacerlo, hacer crecer el cosmos. Parte de la responsabilidad de vivir era vivir de una manera que atrajera a los espíritus dormidos a querer luchar. Esta fue una justificación de por qué las personas que lastimaban y destruían a propósito eran relegadas a un éxtasis prolongado. No era un castigo, era una forma de dar descanso a un espíritu al que claramente no le gustaba la vida y necesitaba más tiempo para ver por sí mismo por qué valía la pena luchar. Así que una vez concluido, tuve que tomar una decisión. ¿Elegiría volver a mi persona y seguir luchando durante las décadas restantes de esta vida, o me iría temprano y disfrutaría de la dicha aquí? Una vez más, no podía recordar quién había sido. Estaba llena de intenso dolor. Así que una vez concluido, tuve que tomar una decisión. ¿Elegiría volver a mi persona y seguir luchando durante las décadas restantes de esta vida, o me iría temprano y disfrutaría de la dicha aquí? Una vez más, no podía recordar quién había sido, pero podía recordar que su vida había estado llena de intenso dolor. En ese momento sentí una intensa oleada de empatía por quien quiera que hubiera sido. Me di cuenta de la diferencia entre nuestro yo y la forma en que yo, como su espíritu, había cometido injusticia. Podía sentir lo cascarrabias, crítica, rígida que había sido y lo mucho que había tratado de obligarla a ella y a todos los que la rodeaban a hacer como yo quería. Me invadió la sensación de que estaba destinada a habitarla de una manera que le ayudara a conectarse con los demás en lugar de alejarlos. Sentí profundamente una pena por abandonarla con tan poco que demostrar por su tiempo en la vida. Decidí que quería volver. Inmediatamente el ser y mi espíritu entraron en acción para encontrar mi cuerpo. Tuvimos que movernos a través de muchos espacios para localizar la Tierra. Primero reconocí la Vía Láctea, luego el borde de uno de sus brazos y finalmente el Sistema Solar. Encontramos la Tierra. El ser podía manipular la materia. Aunque habíamos encontrado la Tierra, no era la Tierra como es ahora. El ser tuvo que manipular la rotación y la ubicación del planeta para llegar al periodo de tiempo correcto. Me hizo observar cómo giraba la Tierra y se suponía que debía indicar cuándo detenerme. Observé la superficie del planeta como si fuera del tamaño de una pelota de baloncesto. El paisaje pasó por muchas permutaciones. Vi muchas configuraciones continentales, desde Colombia hasta Rodinia, Pangea, Botswana, Amasia y Ur. Vi cómo se formaban y desmoronaban montañas y cómo los océanos crecían y se desvanecían. Con el tiempo, las criaturas de la Tierra empezaron a resultarme familiares. Extrañas estructuras geométricas comenzaron a formarse en la superficie, creciendo hacia arriba antes de colapsar. Me di cuenta de que estaba viendo cómo se construían pueblos y ciudades. Vi grandes templos levantarse y vi barcos en el agua. Curiosamente no podía reconocer el lugar por la disposición de la Tierra como lo hago ahora. Sentí como si tuviera afasia. Solo podía orientarme por las formas de los cuerpos de agua. Cuando el Océano Pacífico emergió en su forma actual, sentí una punzada de nostalgia y me di cuenta que era el mejor momento de vivir. El ser dejó de mover la Tierra y se me permitió comenzar mi viaje de regreso. Primero aterricé en medio del océano y me dirigí hacia el este hasta que me encontré con la costa oeste. Seguí la costa, empezando por México, hasta que llegué al río Columbia. Sentí un intenso aplastamiento por cada distinción y el foco del espacio-tiempo comenzó a colapsar a mi alrededor, haciéndome perder el sentido de gigantismo, asociado con un ser en espíritu. Me arrastré y nadé por el río hasta que llegué al río Willamette. Willamette. Sabía que estaba muy cerca, seguí el río hasta que se cruzó con un camino en el puente Fremont y a la altura de la carretera I-84. Sabía que podía seguir esto, encontraría el hospital donde estaba. Tuve que aferrarme al suelo para no salir volando por donde el planeta se movía muy rápido. Todo estaba silencioso y quieto, aunque podía haber mucha actividad. Todavía no estaba viva, por lo que mi percepción estaba llena de una sensación de reposo y éxtasis.
Encontré el cuerpo de ella mientras la acostaban en una camilla. Corrí hacia ella y salté. Justo cuando su cabeza tocaba la cama, volví a la conciencia. Tenía mucho calor y sudor. El mundo se llenó de intensidad. Podía sentir 1.000.000.000 de fuegos en mi cuerpo contrastados con el frío helado del resto de la habitación. Podía sentir las células ardiendo para alimentar mi existencia. Toda la atmósfera me oprimía y entraba en mis pulmones. La presión de la gravedad tirando de mí hacia abajo, los nervios picando eléctricamente mi cerebro. Había olvidado lo violenta que era la animación. Recordé la unión en nuestro primer nacimiento y recordé la violenta que había sido la vida entonces. Esto se sintió como otro nacimiento, pero esta vez conocí a mi persona y estaba eufórica de estar de vuelta con ella. Podía sentir claramente la diferencia entre mi persona terrenal y el yo como espíritu. Mi persona terrenal era una mujer completamente formada con una identidad separada de la mía. Podía sentir dónde terminaba y dónde comenzaba. Estaba tremendamente alarmada, pero su cerebro estaba frío y hormigueaba por la sensación. Se sintió como el mejor sueño de nuestras vidas. Empezaron a pasar muchas cosas. Nos llevaron a la parte de atrás y nos conectaron a las máquinas. Eventualmente nuestra realidad comenzó a colapsar de nuevo a la forma que había sido, lo que dificulta distinguir un estado del otro. Un médico entró para preguntar si podíamos usar el baño. Ella, nosotros, sentíamos que todavía éramos capaces de hacer todo lo que normalmente podríamos. Nos reconocimos y tratamos de ponernos de pie una vez más. Inmediatamente fui empujada de nuevo a la oscuridad del espacio. El ser estaba allí para recibirme. Esta vez el tono de la intención fue más grave e intenso. Me dijeron que no debía volver. Dijeron que estaba muy cerca de perder mi oportunidad. Esto significaba que mi persona terrenal estaba muy cerca de la muerte y necesitaba decidir si iba a luchar por ella o no. Le aseguré al ser que estaba más que comprometida. Volvimos a encontrar la Tierra y recorrí todo el viaje para localizar mi cuerpo, desde el océano hasta la camilla, pero esta vez con prisa, preocupación y la eficiencia de haberlo hecho antes. Cuando encontré mi cuerpo estaba siendo sostenida por dos hombres que gritaban. Estaba flácida y mi corazón se rompió por ella cuando vi su cabeza colgando sin vida hacia atrás. Me sumergí de nuevo en su cuerpo y la animación se apoderó de mí una vez más al sentir la frialdad abrasadora de la vida. Estaba cubierta de sudor y mi corazón se aceleró de una manera que realmente me asustó. Un equipo de personas me volvió a poner en la camilla y atendió rápidamente mi situación. Me pusieron un catéter y experimenté la extraña sensación de tubos orgánicos conectándose con tubos inorgánicos. Me llevaron de urgencia a una máquina de cuerpo completo para escanearme. Luego me llevaron a toda prisa a los pasillos hasta un quirófano. Recuerdo haber visto al cirujano que me operó y sentí aliviada al descubrir que era una mujer. Me administraron un anestésico y me pidieron que hiciera una cuenta regresiva. En el número 7 me detuve y le pregunté si ella, la cirujana, tenía alguna hija. Ella me dijo sí, y aliviada, vine. Cuando desperté al día siguiente había conservado todos mis recuerdos, junto con los exquisitos sentimientos del sueño eterno, el inconfundible sentido de distinción entre mi yo espiritual y mi yo material. Traté de ponerme en contacto con el ser y el gran nosotros, que sabía que estaba allá afuera observando, pero no pude obtener una respuesta clara. Sabía que había una barrera. Le di las gracias a él y a nosotros e hice un esfuerzo mental para enviar amor a los que nos miraban. Gracias, 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 dijo mi cuerpo destrozado, amarillo y débil, y así comenzó mi vida nueva con mi persona material. Nunca me he arrepentido de haber vuelto, y desde entonces nunca he idealizado dejar este mundo de vigilia. Estoy muy emocionada de estar aquí. Esta experiencia cercana a la muerte es un poco diferente a las otras y tiene un punto de vista también que nos habla de esto que entendemos como karma, que en otras hemos visto que no existe, en otras hemos entendido otra. Distintas formas, ¿verdad? Pero bueno, yo los dejo aquí. Les agradezco muchísimo que lo vean. Recuerden, hay un cuestionario en la descripción donde la persona que lo experimentó explica más detalles de lo que aprendió de su vida, de cómo era, tal y como nos pregunta en esta organización de la cual leemos las experiencias. Bueno,
Los dejo y espero que regresen la próxima. Gracias. Todo es un secreto.